El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví, Mateo, sentado en su despacho de recaudador de impuestos, y le dijo: sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos, diciéndoles: ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús le respondió: no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Homilía para el sábado después de ceniza. Isaías 58, 9, 14. Cuando compartas tu pan con el hambriento, brillará tu luz en las tinieblas. Esto fue precisamente lo que hizo Mateo, compartiendo su mesa, su casa, su hogar, su intimidad con Jesús y con otros. El texto de la primera lectura, tomada precisamente del libro del profeta Isaías, es una continuación del que escuchábamos ayer. El Señor había pedido al profeta dirigir al pueblo una acusación, una denuncia sin miramientos. Ahora el tono es más sereno y exhortativo. 4 son los puntos que se pueden resaltar en el texto. En los versos 9 al 10a se indican ámbitos de conversión interior, de lo que hoy llamaríamos caridad fraterna. Con estas condiciones sigue la promesa de comunión con el Señor y de restauración del país, versos 10b al 12. A continuación reaparece el tema del primer punto, pero el contexto es ahora el de los derechos de Dios. El respeto al sábado, verso 13, y el verso 14 indica la promesa consiguiente. El Señor pide en primer lugar quitar de en medio lo que divide al pueblo: opresión, falsas acusaciones en los tribunales, difamación, corrupción, mentira, engaño, para luego construir la comunión nivelando las diferencias sociales. El verso 10 dice: si das al hambriento tu alma, vida, y si sacias el alma, vida del oprimido. Con estas condiciones, Dios promete la comunión con Él y la prosperidad. Si sacias de ti mismo a tu hermano en dificultad, si le acoges, si le sonríes, si le das un abrazo fraterno, si lo acaricias tiernamente, si dispones de tu tiempo para con Él, el Señor te saciará. Y además, si reconstruyes con justicia la trama social, si no eres corrupto, si no eres ladrón, si eres justo, si compartes, el Señor te concederá reconstruir viejas ruinas. Es decir, el Señor te dará un corazón nuevo. Te renovará por dentro con espíritu firme. La añadidura respecto al sábado, versos 13 y siguientes, sigue de nuevo la estructura de los versículos
precedentes. Si sabes refrenar la avidez de la eficiencia, comprendiendo el sentido del reposo sabático, entonces el Señor te hará gustar su gozo y sus bienes. ¿Cuántos de nosotros, de ustedes y yo, nos afanamos el día del Señor por hacer lo que no hacemos el día que debemos trabajar? Y nos olvidamos del día del Señor, del día consagrado a Él, de la fiesta de los cristianos, que es el domingo, y lo convertimos como en cualquier otro día. Entonces, si tú eres capaz de verdaderamente dedicar su día al Señor, Él te hará gustar su gozo y sus bienes, y te dará esa soberanía que buscas en vano con tus múltiples ocupaciones. No, queridos hermanos, el Señor no nos llama a la irresponsabilidad, no nos llama a la mediocridad, no nos llama a la pereza, no, nos llama a la responsabilidad. Y el que responde, el que es responsable, es el que responde a la altura de las exigencias. Entonces, cuando un hombre o una mujer es capaz de responder, entonces el Señor lo va a llamar. Jesús no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, nos decía el Evangelio, para que se conviertan, no para que continúen viviendo su vida vieja, su vida anterior, no. El versículo final de esta perícopa resume y constituye el culmen de lo que precede. La llamada de los primeros discípulos, gente ruda y sencilla. La curación del leproso, sin temer la impureza legal. El perdón de los pecados y la curación del paralítico. Todo esto va revelando el rostro desconcertante y misericordioso, lleno de ternura y de amor del Maestro. Ahora invita a su seguimiento a un hombre, a un publicano, a un pecador, a un hombre despreciable, doblemente despreciable por su oficio de recaudador de impuestos y por ser colaborador con el sistema de su tiempo, con el odiado ocupante romano. Jesús muestra la libertad soberana de sus elecciones, una libertad liberadora porque brota del amor y por eso tiene poder de elegir del mundo del pecado a cuantos se dejen interpelar, a cuantos volteen a verle, a cuantos se dejen tocar el corazón. En el brevísimo verso 28 aparecen 3 verbos significativos: dejándolo todo. Y todo es todo. Toda atadura, toda cadena, todo peso, todo apego, toda apropiación. Se levantó. Anastás. En griego es el mismo verbo usado para la resurrección de Jesús. Se levantó y lo siguió. Se puso en camino. La liberación y la resurrección a una nueva vida se orientan a seguir a Jesús, a la misión. Leví no desaprovecha la ocasión del paso de la misericordia de Dios plena y absoluta en su vida, en su casa, y quiere compartir con los demás la alegría de este encuentro desconcertante, de esta liberación, de esta salvación, de este saberse y sentirse misericordiado por parte de Dios, para que se convierta en acontecimiento de gracia, no solamente para él, sino para muchos, para todos los que crean, para todos los que acojan a Jesús, para todos los que entren en contacto, en relación con él. Por eso prepara un gran banquete.
y reúne a la multitud. No, 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 no. El banquete ya no era como los de antes. Ya no era solamente un protocolo. El banquete era participar ya desde ahora de la vida divina, de entrar en relación plena con aquel que le había salvado y que nos salva a todos. El hombre pecador es llamado por la misericordia infinita de Dios a la conversión para gustar la comunión con Dios. Enfermo en lo hondo del corazón, languidece buscando en el atolondramiento de los sentidos o de la superactividad el paliativo a la angustia que le devora interiormente, quizás sin saberlo. Si no me reconozco a mí mismo en ese hombre pecador, herido, no es para mí la fiesta del perdón, la alegría de la curación. Continuaré sentándome en la mesa de la gente de bien, entre comillas, sin contaminarme con la suciedad moral y material de los otros, sin dejar que me inquiete el amor con mayúscula que va en busca de quien está llegando interiormente para sanarlo. Por medio del profeta Isaías, Dios nos ha pedido compartir. En el Evangelio lo vemos encarnado. Jesús mismo ha compartido hasta el extremo, saciando con la propia vida al hambriento de justicia y de santidad, al hambriento de Dios. La comunión que el Señor nos invita a construir entre nosotros tiene un precio elevado que Él ha pagado totalmente solo. Asume todo el dolor, todo el sufrimiento, todo el pecado, toda la tristeza, toda la muerte del otro. Aún el sufrimiento más desolador y que menos se nota, el del pecado. Si reconozco ser yo el pecador, sanado de sus heridas, no buscaré más, tanto para mí como para los míos, que el abrazo infinitamente misericordioso de esas manos abiertas, de esas manos crucificadas, de esas manos que solamente dieron la bendición y la salvación. Queridos hermanos y hermanas, pidamos en este día por la intercesión de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de los Dolores, nuestra Madre de la Soledad y Virgen del Consuelo, que por su intercesión el Señor lleve a buen término la obra que ha comenzado en nosotros, en este camino cuaresmal, tiempo de conversión, tiempo de fe, tiempo de esperanza, tiempo de caridad. Paz y bien.